Fernando Cocho, experto en crímenes de odio y especialista de inteligencia, nos atiende desde Madrid para tratar de entender, señor Cocho, qué es lo que está sucediendo. Vemos una cadena de elementos en esta jornada de lunes: el asesinato del embajador ruso en Turquía, ese tiroteo en Zúrich y ahora estas imágenes que estamos compartiendo a través de la señal de NTN 24. Hola, buenas noches aquí en España. Pues es muy lamentable todo lo que está ocurriendo en estos días, pero ya se sabía, se prevenía de hace tiempo los riesgos que había en el alerta 4 en el caso de España, 4 más, y en el caso de Alemania hace pocos días se subía la alerta y se planteaba que era inevitable que se intentara hacer un atentado en algún centro de Alemania. En estos momentos lo que está ocurriendo es lo que ya todos los analistas de inteligencia y seguridad han establecido que iba a ocurrir. Qué mejor que para estas mentalidades retorcidas terroristas hacer atentados en los momentos de mayor aglomeración, en los lugares de mayor festividad y en los que va a hacer un mayor impacto para esos que llaman ellos los cruzados contra el Islam, ¿no? Entonces, era inevitable, o era un riesgo que era muy difícil de evitar en lo que se llama objetivos blandos. Es decir, aquellos lugares en los que con muy poco recurso, un camión, una persona que él mismo ejerce de suicida inmolándose, puede generar mucho daño y una imagen, una repercusión en los medios de comunicación muy fuerte. Si había esa advertencia, ¿por qué un gobierno como el alemán, que cuenta con servicios de seguridad altamente entrenados, no tiene la capacidad de contener un ataque de esta dimensión? Es absolutamente imposible prevenir y predecir todos los riesgos y todas las amenazas que pueden ocurrir en un país como Alemania. Sí es cierto, los servicios de inteligencia actúan, y el hecho de que no haya ocurrido antes, tanto en otros países como en Alemania, significa que las fuerzas y cuerpos de seguridad alemanes, el BFV, en el caso de la inteligencia interior, no puede prevenirlo todo. Ha actuado correctamente, yo creo. Debemos esperar a las investigaciones, pero es muy probable que haya detenciones en muy poco tiempo, porque evidentemente uno no puede, ningún servicio de inteligencia y seguridad democrático puede hacer el precrimen por la sospecha o el indicio. Hasta que no se va a efectuar un atentado no puede actuar de manera legal, están amparados en el Estado de Derecho. Sí es cierto que todo el mundo sabíamos, todos preveníamos, y también puede ocurrir mañana, Dios no lo quiera, mañana o pasado en España, en cualquier lugar, podía ocurrir este tipo de atentados. Y la cadena de atentados, ya sea en Turquía y Zúrich o en este caso en Alemania, no lo vamos a poder evitar en otros momentos. Lo único que podemos hacer es fortalecer nuestra confianza en las fuerzas y cuerpos del Estado, fortalecer nuestros valores democráticos y saber que ante la pérdida de acciones militares del Daesh o quien fuera, que aún está por reivindicar del todo, en Siria o en Irak, lo que van a hacer ellos es utilizar guerra de guerrillas y terrorismo hacia Europa. Eso ya lo anunciaron en sus propios comunicados. En ese sentido, y lo mencionábamos hace un minuto, cómo Alemania es un país que ha sido receptor de la migración de África, del norte de África, de Siria, de Afganistán, regiones sumamente conflictivas. ¿Hasta qué punto esos flujos migratorios se constituyen en una amenaza para la seguridad interna? Es algo que muy seguramente la canciller Angela Merkel va a tener que atender en los próximos minutos con mucha dureza, porque ha sido fuertemente cuestionada por esa apertura a la migración. Sí, pero no debemos caer precisamente en esa visión tremendista por parte de los opositores, en este caso Angela Merkel. Vamos a ver, cuando digo nosotros me refiero a los servicios de inteligencia y los analistas de inteligencia, en mi caso de seguridad, plantean los riesgos de un flujo migratorio, como usted nos decía. En sí mismo el flujo migratorio no es un riesgo a la seguridad nacional, puede ser un riesgo a la seguridad local, puede ser un riesgo en cuanto a redes de narcotráfico, un riesgo de mafias y demás, pero no es un riesgo de terrorismo en sí mismo. Obviamente, en un flujo de personas, infiltrar entre, pongamos un ejemplo, 5, 6.000, 7.000 refugiados, infiltrar a 10, 12, 15
terroristas no es complejo. ¿Por qué? Porque tienen recursos, tienen dinero y en una avalancha de población migratoria es fácil infiltrar gente. Utilizar como populistas, si me permite la expresión, en la línea de Donald Trump, el hecho de que los inmigrantes traigan terrorismo es muy arriesgado porque lo que va a generar es un victimismo y va a generar un conflicto mayor. Angela Merkel tendrá que dar explicaciones, Angela Merkel tendrá a sus opositores, tendrá muchos conflictos internos en toda Alemania, porque evidentemente el flujo migratorio no se está llevando quizá de la mejor forma posible, no se está ordenando de la mejor forma posible, no se está parametrizando los contenidos de seguridad de la mejor forma posible, no se ha hecho en su momento, y esto no se puede improvisar de la noche a la mañana, pero yo no creo que por sí mismo, la inmigración en sí misma, traiga la consecuencia del terrorismo. Sí, la consecuencia puede traerla de otro tipo de delitos, fruto de lo que es una avalancha humana en la que hay de todo tipo de personas. Pero yo creo que hay que ser prudente, ser solidario en este caso, y los alemanes lo han sido, y establecer procesos de seguridad adecuados donde los refugiados puedan acceder de manera legal y medida, en la medida de lo posible, huyendo de una masacre como es una guerra, y por otro lado que la seguridad interior, en este caso alemana, esté protegida, ¿no? Vamos a revisar de nuevo las imágenes en directo de esta situación. Es Fernando Cocho quien nos está haciendo este análisis, tratando de llevarnos una explicación de lo que está sucediendo en estos minutos, en estas horas en Europa. Recordemos que en esta jornada hemos tenido que registrar el asesinato a sangre fría del embajador ruso en Turquía a manos de un hombre del cual, ahí tienen ustedes esa imagen, del momento exacto, de un hombre del cual las autoridades turcas investigan su procedencia. Ya hace algunos minutos el presidente ruso Vladimir Putin entregó su reporte, ha calificado de vil este asesinato y ha dicho que intensificará la lucha contra el terrorismo. Pero también las imágenes en Alemania, donde a esta hora continúan esas tareas de rescate, de encontrar entre los hierros torcidos, entre los escombros que dejó la embestida de ese camión, ustedes van a ver allí. Y bueno, y también estábamos atentos a la situación en Suiza, toda vez que un centro islámico fue el escenario de un tiroteo que deja al menos 3 personas heridas. Hechos, señor Cocho, que ocurren en una misma jornada, parecieran aislados, pero ¿podrían tener alguna conexidad? Sin duda, sin duda. Hay que esperar, evidentemente, a los análisis de los servicios de inteligencia y seguridad, así como de los análisis posteriores. No se puede precipitar uno a la hora de emitir un juicio de valor sobre estas circunstancias, pero el hecho de que ayer hubiera un problema en Jordania, hoy tenemos el atentado contra el embajador ruso, Zúrich, ahora Berlín. Evidentemente se puede sospechar que, como en otras ocasiones, los terroristas de cualquier facción o varios grupos unidos para estos objetivos intenten hacer una red de atentados simultáneos o paralelos para generar mayor terror y mayor conflicto. No olvidemos que Turquía es un país en el que desde hace ya unos días están ocurriendo atentados de diversa índole, de diversa procedencia, que aún no están del todo esclarecidos, y que el atentado contra el embajador ruso ha habido momentos en los que se ha dicho que incluso el propio terrorista que le ha asesinado era o pertenecía a cuerpos policiales. Ese tipo de afirmaciones, hasta que se corroboran 100%, generan una alerta tremenda. Turquía es un país con unas fuerzas de seguridad, unos servicios de inteligencia muy potentes, muy acostumbrados al terrorismo desde hace muchos años del PPK. En este caso parece ser que PPK no ha sido, que es una facción radicalizada del PPK, el atentado de hace unos días contra un autobús, y ahora veremos quién está detrás de este nuevo atentado, de este asesinato a un embajador, es decir, a un representante de alta diplomacia en un país extranjero. Y Rusia eso se lo toma muy, muy, muy en serio. Entonces vamos a ver cómo reacciona con su aliado tradicional en algunos campos, como es Turquía, y no olvidemos que Rusia también apoya al gobierno de Hafez al-Assad en Siria, con lo que estamos en un escenario bastante complicado, de bastante riesgo, de bastante conflicto, que no sabemos qué nos va a deparar. Pero el hecho de que haya 5 atentados en menos de 72 horas de manera, no diré simultánea, pero sí progresiva,
significa que al menos puede haber una coordinación entre grupos insurgentes, grupos terroristas, con intereses comunes de desestabilización o de conflicto. Y eso es muy peligroso, es muy arriesgado. Mañana, Dios no lo quiere, insisto, y me gustaría equivocarme y daría lo que fuera por equivocarme, puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Nadie está a salvo y, como ellos han dicho, el propio Daesh, si es que es el Daesh, atacará donde más duela. Y donde más duela son en las capitales, con festividades tan entrañables como las Navidades, y en lugares de objetivo blando. Es decir, no voy a dar ideas, pero donde haya aglomeraciones de personas, donde haya telecomunicaciones y comunicaciones de ferrocarril, metros, trenes, autobuses, son acciones terroristas de desestabilización. Son en este momento ya las 9:46 de la noche en Berlín. Hace segundos la Deutsche Welle, la televisión alemana, acaba de informar que la policía ha reportado la detención de un sospechoso por lo que ya llaman es un ataque en Berlín, en la capital alemana, que deja 9 muertos y al menos 50 heridos, una cifra que al parecer, por lo que podemos ver en la pantalla de NTN 24 y que nos están reportando las agencias internacionales, podría aumentar en las próximas horas. Y nos acompaña también Fernando Cocho, es experto en crímenes de odio y especialista en inteligencia. Otro de los aspectos, Fernando, que pudiéramos aportar en este momento en el cual vemos esos ataques en Europa es la presencia de esos reclutadores del yihadismo que comienzan a hacer un trabajo que podríamos calificar de enamoramiento de la idea del extremismo y comienzan a llevar jóvenes más allá de las fronteras europeas para reclutarlos y prepararlos. ¿Hasta qué punto Europa se ha preparado, se ha blindado para tratar también de contener esa amenaza? Es complejo y le agradezco muchísimo la pregunta, entre otras cosas porque es una línea de investigación en la que llevo varios años ya implicado en lo que es la penetración en redes sociales y en modelos de quinta columnismo, de radicalización ideológica, en este caso del yihadismo, en adolescentes y en redes sociales. Europa no se puede blindar contra un modelo que es de redes sociales abiertas, en el que un servidor informático puede estar en cualquier parte del mundo y en el que por esas vías telemáticas, llamémosle si se me permite, muchos reclutadores, mucha gente que se siente, sería largo de explicar, pero lo vamos a intentar resumir en 10 segundos, se siente atraída por un entorno de conflicto, de violencia, de poder, en el sentido literal del término, hacen caer a adolescentes o a gente de modelos sociales determinados, o bien desarraigados, o bien no necesariamente religiosos en su principio, pero que buscan en la religión o encuentran en la religión una salida a una visión, como creyentes, como believers, a una visión deprimida de su vida o de conflicto económico, de conflicto político, o incluso de no sentirse identificado en aquellos países o asimilado en aquellos países en los que se sienten extraños y son de origen musulmán. Europa no se puede blindar 100% a esas cosas. La única forma que hay de enfrentarse a estos procesos de recluta y de adoctrinamiento, en España en el último año se han detenido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado casi a más de 300 radicales yihadistas. Hay más de 7.000 detenidos en las cárceles españolas motivados por radicalización yihadista, y la única forma es mayor democracia, mayor socialización, mayor contradiscurso, mayor relato de discurso democrático para desmontar esa idea que tienen los reclutadores yihadistas. Es complicado porque tienen mucho dinero, se mueven muy bien en redes sociales y buscan siempre a personas débiles en el sentido ético del término y con conflictos sociales, familiares, de desarraigo, económicos, que si además tienen un origen musulmán, les hacen mayor hincapié en esa doctrina errónea del Islam, interpretación errónea del Islam, para sentirse más fuertes, para decirles que no son apreciados en Europa y que vuelvan otra vez a una visión purista del Islam, que es la única que les va a proteger. Eso es un discurso manipulado, tergiversado, erróneo, pero que a mucha gente convence cuando está en una radicalización ya mental o en un proceso ideológico muy concreto. Europa solo se puede proteger
con mayores fuerzas, cuerpos y del Estado, con mayor democracia y con mayor análisis del discurso yihadista para contrarrestarlo. Y aún así, tengamos en cuenta que las fuerzas y cuerpos del Estado de cualquier país no se dedican solo a la radicalización yihadista, sino que tienen otras funciones. No pueden abandonar la seguridad ciudadana, no pueden abandonar la seguridad de fronteras, no pueden abandonar el crimen organizado, con el que el yihadismo tiene bastantes vínculos, como se ha demostrado, etc. Es complicado, pero hay que hacerlo. Son los fenómenos, son las realidades que está viviendo Europa y que parecen más evidentes con imágenes como las que hemos visto en la jornada de hoy, en las que hemos tenido que reportar situaciones de una violencia que incluso, yo no sé si Fernando pueda coincidir conmigo en esta apreciación, que superan a la ficción, superan a cualquier película sobre terrorismo, sobre ataques contra lugares emblemáticos en el mundo, y lo hemos visto en el día de hoy, y que lamentablemente pues tienen estos matices que usted, Fernando, nos ha podido relatar. Es una realidad muy compleja la que se ve y se puede palpar con estos elementos que usted también nos ha relatado. Entonces, ¿qué le queda a la ciudadanía? ¿Qué le queda a las autoridades para reaccionar? ¿Será que se mantendrá una confrontación permanente, Fernando, o habrá un punto de diálogo, habrá un punto en el cual esos extremismos puedan transformarse y coexistir? Me alegra muchísimo que me hagas la pregunta y estoy plenamente de acuerdo con el argumento que ha dicho hace unos segundos. Supera la ficción. Pero es que ellos manejan muy bien, los terroristas, en este caso si es el Daesh, maneja muy bien las redes sociales, maneja muy bien las imágenes, sus vídeos. Me duele decirlo, pero sus vídeos son de una facturación profesional muy alta, sus vídeos de difusión son muy cuidados desde el punto de vista del marketing, conocen muy bien el modelo de discurso cinematográfico. Son expertos en esto. Lo cortés no quita lo valiente, son gente deleznable, pero son profesionales, no son advenedizos. Eso es lo primero. Y lo segundo, con los terroristas no se negocia. Eso es una máxima que desde Colombia ustedes conocen perfectamente, pero también aquí en España conocemos. Con los terroristas no se negocia. Cuando se negocia es cuando han aceptado que son terroristas, han pedido perdón y evidentemente se integran en la sociedad. Eso es algo que ustedes conocen mucho mejor que nosotros. Pero en el caso del yihadismo, en el caso del Daesh, si está detrás de esto, tiene una ideología y un pensamiento totalmente diferente. Ellos hablan de la yihad. Y la yihad tiene tres tipos de yihad. Y la última es la yihad por la espada, es decir, la yihad no por la palabra, no por la acción y por la obra y por el convencimiento, sino por la espada. Es decir, cuando no se te convence por la palabra y por la acción, se te convence, digámosle coloquialmente, por la violencia. Y en ese discurso no hay discurso de colaboración posible, no hay discurso de apoyo posible. La confrontación ha de ser directa, dentro de la democracia, con los límites de la legalidad, con el apoyo de instituciones internacionales, pero siempre firmes y sin dar un paso atrás. Tanto la ciudadanía como los estados afectados, en este caso Alemania, ayer, o Turquía, ayer, Jordania, deben dar un paso al frente y guardar tranquilidad y no negociar con ellos, luchar en todos los frentes, tanto militar como civil, como político, como económico, evitando el blanqueo de capitales y las redes de narcotráfico que les pueden subvencionar o les pueden apadrinar, y no negociar. En estos momentos no estamos en condiciones de permitirnos ni siquiera hablar de la negociación con esta gente, estos salvajes que hacen este tipo de acciones absolutamente publicitarias. Imagínense ustedes subir un camión a un mercado navideño para generar terror y pavor en la felicidad de unas personas. Eso es puramente premeditación, puramente terrorismo. Pero esto no es algo nuevo, ya se lleva haciendo muchos años, muchísimos años. Lo que pasa es que no teníamos las redes sociales tan avanzadas. Esto ha ocurrido, por supuesto, en Filipinas, esto ha ocurrido en Singapur, esto ha ocurrido en Tailandia, esto ha ocurrido, por supuesto, en Turquía, esto ha ocurrido en Chechenia, esto ha ocurrido en otros muchos países. Esto ha ocurrido en París, esto ha ocurrido en Madrid, con el 11M.
y ha ocurrido en muchos sitios. Es decir, se trata de generar el mayor terror posible. Entonces no podemos hablar de negociación, y mucho menos en estos momentos. Hay que hablar de represión democrática, con las leyes, y de conocimiento de sus estrategias para desmontarlas, y seguir confiando en las fuerzas y cuerpos del Estado y en los servicios de inteligencia, que son labores democráticas. Fernando, acompáñame a que escuchemos a Jenny Pérez, es colega periodista de la Deutsche Welle, está a esta hora desde Berlín, nos tiene informaciones que también se están produciendo, que están llegando a través de los medios nacionales alemanes, están mostrando pues la dimensión de lo que está ocurriendo. Jenny, bienvenida a la señal de NTN 24. ¿Y qué es lo más reciente que se conoce a esta hora allí tras esta situación de emergencia que siguen atendiendo las autoridades? Hola Carlos, un gusto saludarles desde Berlín. Realmente podemos tratar de resumir lo que ha pasado en Berlín. Estuve precisamente alrededor de las 20 horas cuando ocurrió este hecho, estaba precisamente comprando, porque cuando ocurre esto es una hora de punta donde la gente sale de los trabajos y hace las compras de Navidad, ¿no? Sabíamos que se trataba de algo más o menos grande por la cantidad de autos de la policía que llegaron al lugar. Esto, como lo decía, ocurrió alrededor de las 20 de la tarde en Charlottenburg, en el Kudamm, en la Kantstraße, con la esquina Budapeststraße, que son altamente concurridas. Cualquier visitante que haya estado aquí, turista que haya estado en Berlín, es un paseo obligado. Es el mercado de Navidad más concurrido porque está en medio de la zona de shopping, de la zona de compras. Atestado de niños, atestado de mujeres, de abuelos, de familias que quieren disfrutar también de algo tan típico alemán como es una taza de Glühwein, que se llama, o comida. Esto ocurre en una hora de punta, como digo. Es un camión que se empotra a una velocidad considerable en esta calle y, bueno, el parte policial oficial que contamos hasta ahora son 9 muertos y al menos 50 heridos. Yo quiero llamar a ser bastante cuidadosos el manejo de la información, como también es algo característico de la prensa alemana. No hablamos aún de atentado terrorista. Lo que estamos viendo ha sido una serie de características que nos hacen pensar en cosas que ya han sucedido. También escucho al señor desde España. Sin embargo, no estamos en condiciones tampoco, yo como periodista de Deutsche Welle, siquiera como en parte testigo de lo que ha pasado, de decir esto sí fue un atentado. Lo que pido a la audiencia, les pido también a ustedes esperar la confirmación oficial de estos hechos, sobre todo también considerando el contexto de un país que, recordemos, ha recibido 1,5 millones de refugiados en tan solo el año pasado. Son temas que se mezclan, son temas muy sensibles, y hay ahora mismo expertos en terrorismo también alemanes que están diciendo, incluso llamando un poco a la cautela, porque todavía no descartan de alguna manera que podría tener algún tipo de, digamos, de otro trasfondo. La placa, la patente del camión es de origen polaco, del este de Europa, y en realidad ahora lo que está haciendo la policía es ir a la casa del dueño de ese camión, para aclarar realmente quién fue y por qué razones le prestó el camión, o cómo fue este camión dar a las manos del hechor en este caso. Y hay versiones, todavía no lo tenemos confirmado, estamos todos muy esperando a ver qué pasa con el siguiente parte policial, aclarar si esa persona que fue la que arrasó con toda esta gente en el mercado de Navidad está detenido o no. Hay versiones que indican que aparentemente habría sido detenido, pero repito, estos hechos ocurridos en Breitscheidplatz no han sido confirmados todavía. Lo que sí sabemos, 9 muertos, 50 heridos, en unas circunstancias que podían tratarse de un atentado terrorista, pero esto no es una información que esté confirmada oficialmente. Por lo tanto, nos quedamos con lo que tenemos. Jenny, ya a través de la agencia de noticias EFE, a esta hora recibimos un reporte que la policía de Berlín le ha pedido a los ciudadanos mantenerse en sus hogares, evitar las calles de la ciudad. ¿Podría pensarse, Jenny, alguna información ha trascendido sobre la posibilidad de otro tipo de incidentes esta noche en Berlín? Sí, lo que pasa, Carlos, es que hay que recordar que esto ocurre en un contexto de amenaza terrorista en general en Europa y en particular en Alemania. O sea, Alemania ha sido sindicada, y Berlín concretamente, y otras 12 ciudades alemanas como son Frankfurt o inclusive
München han sido sindicadas también por amenazas terroristas, en concreto de parte de simpatizantes o vídeos que hemos visto en las redes sociales de Estado Islámico. Ya aquí en Alemania hay un grado de alerta terrorista elevado, ¿no? Y además este sería, por así decirlo, hasta que se confirme, ¿no? Esperemos de nuevo que dice la policía con las investigaciones. Este sería el quinto hecho, ¿no?, de estas características. Hemos estado durante el 2016 ya con 4 hechos de trasfondo islamista, que, bueno, afortunadamente han derivado, digamos, en hechos individuales con muy bajo número de víctimas, pero con gran conmoción, de nuevo, considerando ese trasfondo sensible que hay en este país, con esa tarea enorme de integrar a tan grande, digamos, número de refugiados, pero por otra parte también con la certeza de que podría pasar algo en cualquier momento, ¿no? Y muchos se preguntan aquí en la prensa alemana, ahora mismo se preguntan los especialistas en terrorismo también, si acaso no es esto que hemos visto hoy en el mercado de Navidad de Berlín, si esto que hemos visto hoy no es el gran atentado que estábamos esperando de alguna manera, de acuerdo a las advertencias de los yihadistas. Sí, Jenny, lo que usted dice, pues nos comentaba en esa primera respuesta sobre la cantidad de versiones y de informaciones que están llegando. En un momento, a través incluso de la misma casa periodística suya, la Deutsche Welle, leíamos información sobre la detención de un sospechoso, pero ya otro de los medios locales, BR24, está informando que según la policía, el conductor del camión fue encontrado muerto dentro del vehículo, aunque la causa de muerte aún se desconoce. Entonces, serán horas y serán minutos, Jenny, de comenzar a armar ese rompecabezas de la historia a la cual nos estamos enfrentando y de la cual estamos viendo estas imágenes en directo. Sí. Yo creo que el llamado a la calma es algo, no es para aumentar la alerta, sino es algo típico. Primero, en un caso, digamos, de alerta terrorista, o en un caso, digamos, esto está generando mucha conmoción, pero además es algo muy típico alemán también, que no conozcamos exactamente la versión oficial. Los alemanes son muy ordenados en eso, hay una investigación que está en poder de la policía ahora mismo, se están realizando una serie de líneas de trabajo, y hasta que no haya certeza no se va a liberar la información, digamos, a la prensa. Entonces, perdón, hasta que no tengamos, digamos, la certeza exactamente, como te decía en un principio, cómo este camión de patente polaca va a dar a las manos del lector, porque este señor, el copiloto, se encuentra, ya se ha confirmado de parte de la policía, por lo menos, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. ¿Por qué no era así? Si es posible que haya un trasfondo de accidente, si es posible que un camión con tan furia haya embestido tanta cantidad de gente para provocar lo que hemos visto hoy en Berlín, si es posible que sea un accidente, pocos se lo preguntan, pero todavía, repito, hasta que no tengamos la información oficial de la gente, en este caso competente, que está investigando, hay que llamar a la cautela y tratar de no descartar absolutamente nada. Es el relato en la voz de Jenny Pérez Schmidt, nuestra colega de la Deutsche Welle desde Berlín. Por supuesto, Jenny, estaremos más adelante en contacto contigo, porque será una larga noche para los berlineses y para todos aquellos quienes habitan en la capital alemana. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a ustedes, hasta pronto. Y está con nosotros desde Madrid Fernando Cocho, es experto en crímenes de odio y especialista en inteligencia. Con esta información, con estos reportes, vamos armando entonces el rompecabezas de lo que ha sucedido esta noche en Berlín. ¿Qué es lo que usted ya pues observa y vislumbra de esto que hemos podido informar en los últimos minutos? Bien, evidentemente la compañera de la Deutsche Welle tiene razón. Hay que ser prudente, hay que ser muy prudente a la hora de establecer cuál es el fundamento y el origen de los atentados, ¿no? Pero, bueno, aun siendo así, esperando la propia policía y el propio FV sacarán sus propias conclusiones en breve, ¿no? Yo creo que si bien hay que esperar y si bien hay que ser consciente de los riesgos de adelantarse, un camión con ciertas circunstancias y en cierto contexto no es fácil que se enfrente y cometa ese tipo de accidente, ¿no? Hay que esperar, es cierto, hay que esperar y seguiremos esperando. Lo que sí es cierto es que era inevitable, o era difícilmente evitable, y seguramente que se han abortado varias acciones delictivas previamente
directamente en Alemania, la policía alemana es muy eficiente en ese caso, y seguro que se han abortado. Entonces, vamos a esperar, no quiero, como bien dice la compañera, decir más de la cuenta, pero era inevitable que ocurriera un atentado, o que seguramente ocurriera un atentado dentro de lo que es Alemania, como cualquier otro caso, como ayer fue en Jordania y hace 3 días en Turquía. Hay que esperar, tiene razón la compañera, hay que ser prudente, pero todo apunta por el lugar, la forma, el procedimiento. Recordemos que ya en Francia se utilizó también un camión, recordemos que es una práctica habitual en ataques en Irak, en Afganistán, en Chechenia también en su momento, vehículos pesados, difícilmente de parar por fuerzas policiales, que tienen una inercia muy alta. Ya también se utilizó por parte de movimientos terroristas en Israel. Hay que ser consciente de que el modus operandi apunta, aparte de un accidente, otras cosas. Son las 10 de la noche y 6 minutos en Berlín, 4 de la tarde y 6 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Fernando Cocho, nuestro analista en estos minutos aquí en NTN 24, experto en crímenes de odio y especialista en inteligencia. Gracias por acompañarnos desde Madrid. Un placer, a vuestra disposición siempre.